Bueno, y volvemos a nuestro país con una noticia que tiene entusiasmados a muchos para este fin de semana, porque este domingo se va a realizar una nueva edición de la Maratón de Santiago. Este evento contempla recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros, que es el recorrido de la maratón. Hasta ahora van más de 25.000 inscritos para recorrer parte de las calles de la capital. Una de las principales preocupaciones de los competidores son las lesiones que pueden sufrir antes, durante o después de la carrera. Queremos ahondar en este tema y para eso recibimos al traumatólogo de la clínica alemana, el doctor Alex Weissman. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde. Bueno, alguien que llega a correr una maratón, los 42 kilómetros de este domingo, ¿cómo debió haberse entrenado para llegar a esa carrera? Pensemos en los amateurs, los que nos están viendo en la casa y que a lo mejor se sintieron súper entusiasmados con esto y que creen que están entrenados. Sí, bueno, correr 42 kilómetros indudablemente que es una carga importante para el aparato locomotor. Y el aparato locomotor está diseñado para ir adaptándose a las cargas. Por lo tanto, si es que uno va a hacer una carrera de ese tipo, debiera traer un training previo para ir adaptando de a poquito el aparato locomotor, justamente para evitar lesiones, y por otro lado también al sistema cardiovascular para estar preparado y poder llegar a la meta. Ahora, ese periodo de tiempo va a depender de cuán bien o mal entrenado esté el deportista, pero habitualmente lo que se recomienda para llegar a esa distancia de 42 kilómetros es que por lo menos uno debiera iniciar un entrenamiento 6 meses previos a la carrera. 6 meses previos y correr una distancia aproximada, o nunca correr los 42 kilómetros antes de una maratón. No, uno debiera, al fondo, tener distancias largas entre medio, idealmente con algún equipo o con algún entrenador que vaya guiando los pasos del deportista, pero indudablemente que los días previos o semanas previas a la competencia no es bueno correr una distancia demasiado larga porque uno puede sobreexigirse demasiado y causar lesiones justo al momento antes de llegar a la carrera. Y el entrenamiento consiste en correr y en preparar musculatura. ¿Cómo es básicamente cómo se entrena un corredor para un desafío así? Sí, el grupo de lesiones que se generan con este tipo de competencias son lesiones habitualmente por sobrecarga. Por lo tanto, uno tiene que ser muy cauto en ir aumentando las cargas de a poquito hasta llegar a la meta que se quiere llegar. Por lo general, no solo hay que trotar o correr, ¿ya?, sino que es importante ver bien cómo es la técnica del trote, porque eso puede conducir a lesiones, mantener una musculatura con una buena elongación, una buena flexibilidad articular, y mantener también el aparato cardiovascular bien entrenado, ¿no es cierto?, para poder llegar al final de la competencia. Perfecto. Entonces, para los que no lo hicieron, pueden perfectamente correr los 10 mejor, o la media maratón, que son los 21. Sí. Ya estamos a viernes. Los que van a correr, ¿qué es lo que tienen, cómo se tienen que preparar este fin de semana? El que tiene un carrete mañana, hoy día, en la práctica, ¿qué es lo que tiene que hacer para evitar lesiones o para llegar bien y pasarlo bien? ¿Qué se trata de eso? Claro, ya a estas alturas del partido, todo este tema de ir aumentando las cargas y todo ya pasó, digamos, ya fue en las semanas previas. Y lo importante ahora en estos 2 días, obviamente, es tener un buen dormir, ¿no es cierto?, hidratarse y alimentarse de manera adecuada. Eso significa, sobre todo la mañana de la carrera, hasta 1 hora antes aproximadamente, tomar líquido, más o menos unos 500 cc de líquido, para estar bien prehidratado. Hacer algún calentamiento liviano previo a la carrera también, que incluya algún ejercicio de elongación, para mantener la musculatura en una condición, ojalá, ideal para que no se vaya a lesionar durante la carrera. Obviamente que todos los vicios fuera, todo lo que sea alcohol, cigarrillos, obviamente que está proscrito en este tipo de condiciones. ¿Y empezar a comer carbohidratos más que proteínas? Sí, en eso hay debate en el tema científico, pero hace sentido hacer como una carga de azúcar, ¿no es cierto?, en la sangre, para que los músculos tengan una buena reserva de azúcares para la carrera, para tener una mejor energía por llegar a la meta. Pero, por ejemplo, comerse la noche anterior un plato de pasta grande o un chocolate grande. Sí, yo creo que durante el día sábado es prudente tener alguna alimentación con mayor carga hacia el carbohidrato, pero obviamente con cuidado de no tener una indigestión después, claro, por emocionarse. Y durante la carrera, ¿es conveniente ir, porque hay muchos puestos que te dan agua y también te dan alimento? ¿Es conveniente ir, por ejemplo, comerse un plátano, comer barritas que tengan proteínas, barritas energéticas? ¿Qué es lo recomendable durante la carrera? Lo más crítico en una carrera de este tipo es la hidratación. Probablemente una barrita de cereal no te va a hacer una gran diferencia en poder llegar a la meta. Ahora, si es que uno, digamos, en algún minuto está ansioso y en la mitad de la carrera te dio algún bajón de hambre, por así decirlo, y no es problema, se puede hacer, pero lo central acá es la hidratación. Se estima que un
runner, un trotador, pierde más o menos 1 litro de fluido por la transpiración por hora de trote. Por lo tanto, una persona que va a correr 2 o 3 horas, que podría ser los 42K, puede perder hasta 3 litros de fluido. Por lo tanto, y obviamente que eso puede producir una alteración fisiológica importante en el cuerpo que puede ser incluso dañina para la salud. ¿Que tiren agua durante la carrera es bueno o no? Probablemente uno se va a sentir más cómodo, pero no, eso no te hidrata. O sea, pero lo que pasa es que hoy día tuvimos un récord de temperatura en abril, que es de 32,9 grados, que no se registraba desde hace, no sé si 50 años, aquí tenemos la duda, si 50 o es de abril de 1866. O sea, estamos con temperaturas que nunca antes habíamos visto para esta época del año. Entonces, eso además presenta un escenario un poco más adverso para la carrera del domingo. ¿Hay alguna recomendación especial, a lo mejor un poco más de este medio litro de agua antes de partir? Sí, yo, revisé las temperaturas del domingo, van a estar alrededor de los 30 grados, así que va a ser harto calor. Es importante que la gente se proteja del sol, mucho bloqueador solar, obviamente, ropa ad hoc, ¿no es cierto?, al trote, tipo dry fit o que tenga una buena ventilación. Esta prehidratación que hablamos es suficiente, más que eso puede causar problemas digestivos, ¿no es cierto?, y una sensación de malestar que pueda alterar la llegada a la meta. Pero lo que sí es clave es que si uno va a un ritmo adecuado, ¿no es cierto?, en la carrera, ese litro de transpiración que se va a ir perdiendo por hora, hay que irlo supliendo de alguna manera. Por lo tanto, la recomendación es que en los puestos de hidratación que haya dispuestos durante la competencia, uno debiera detenerse y tomar unos 200 o 300 cc, no 1 litro de bebida, obviamente, claro, pero 200 o 300 cc de alguna bebida isotónica o lo que estén ofreciendo en ese minuto, de manera regular, para no tener una deshidratación profunda al momento de llegar a la meta. Alex, hay mucha gente que está súper entusiasmada con esta carrera y que uno de repente va a las maratones, yo los voy a mirar, y los veo, y que van sufriendo mucho al final. ¿Cuándo es necesario parar? Definitivamente decir, sí, yo quería correr los 42, pero llegué hasta los 30 y no puedo más, o seguir. ¿Cuál es la alerta que uno debe tener en cuenta? Porque claro, el cansancio uno puede podérsela, pero para no generar una lesión. Es una muy buena pregunta. Habitualmente los deportistas que corren 42K son deportistas que ya vienen con un buen entrenamiento y conocen bastante bien su cuerpo. Por lo tanto, ellos son capaces de discernir si es que hay alguna molestia propia de la carga por la carrera o hay alguna lesión extra. Y ellos tienen la prudencia de detenerse. Yo te diría que las cosas, las banderas rojas a las que hay que estar atentos es si es que, por ejemplo, la persona siente un dolor de cabeza muy potente o mareos potentes o un dolor de pecho importante durante la carrera, hay que detenerse inmediatamente y acercarse a algún puesto, ¿no es cierto?, de ayuda para que sea evaluado esa persona, ese deportista, por algún médico o algún enfermero que está ahí en terreno. Calambres, dolores musculares. Sí, con respecto, porque eso en el fondo ya escapa del aparato locomotor. Claro. Entonces eso ya puede ser súper grave. Esos serían signos de alarma para detenerse al tiro. Mareos, dolor al pecho. Mareos, un dolor intenso de cabeza o dolor al pecho. Respecto de calambres, dolores en el pie, en el talón, por ejemplo, sensación de un apretón muscular, dolor en alguna articulación en particular, indudablemente que va a depender de la magnitud del dolor. Y ahí obviamente que el dolor es algo subjetivo de cada persona. Por lo tanto, yo te diría que si es que el dolor es muy intenso como para que la persona no pueda seguir trotando porque cojea, o sea, tiene que caminar, obviamente que ahí debiera considerar salirse de la carrera. Ahora, si es una molestia leve, muchas veces pasa, sobre todo en estas carreras de 42 kilómetros, que se presentan ciertas molestias en algún tendón, como te digo, la mayoría de los deportistas ya se conocen un poco esa mañita y son capaces de llegar a la meta sin tener una lesión más grave. Perfecto. Alex, entonces ya están todas los consejos para este domingo, las advertencias para que lo tomen en cuenta, y el que no hizo la preparación, que dice el doctor de la clínica alemana, de no haberse preparado con 6 meses antes, mejor corra la mitad o corra 10 kilómetros. ¿Puedo dar un último consejo? Después de la carrera, para la gente que corre 42K, lo recomendable es que la semana que sigue, la próxima semana, no corran. En el fondo, a lo mejor algún trote muy suave, pero es trabajo más de recuperación, cargado más hacia la elongación, hacia la flexibilización de tejido, masaje, si es que hay mucha molestia muscular, y obviamente hidratarse bien, y para eso considerar también el peso corporal. O sea, yo les recomiendo que en la mañana de la carrera se tomen su peso antes de correr y al día siguiente repitan esa toma de peso. Si hay una diferencia importante, digamos más de 1 kilo,
quiere decir que todavía están deshidratados y es importante que sigan bebiendo bebidas isotónicas o agua durante ese día para recuperarse. No es que adelgazaron, sino que perdieron agua. Es solo líquido. Muy bien, muchas gracias a Alex Weissman por estar aquí con nosotros. Pues nada.